Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos ha permitido compartir una vez más en la iglesia de la casa. La iglesia de la casa es una alternativa, mis amados hermanos. Si usted, por cualquier cosa, por H o por R, no puede ir a su iglesia por cualquier circunstancia, en el caso mío, tenemos la familia aquí y tengo que atenderla, y opté por quedarme con mi madre, que ya tiene unos años y no siempre la vamos a tener con nosotros. Como decía el Señor decía, los pobres siempre estarán con ustedes, pero yo no siempre voy a estar. Entonces, cuando uno tiene la familia, cuando tiene la madre, tiene que protegerla, tiene que cuidarla, tiene que quererla y ponerla por encima de todo. Porque la Biblia dice honrar padre y madre. Y el que no es capaz de honrar a su mamá y honrar a su papá. Miren, yo tengo una posición demasiado rara con relación a los padres y las madres. Yo digo que no hay ninguna madre y no hay ningún padre que sea malo. No importa que el papá te haya abandonado toda tu vida. No importa que tu mamá te parió y te tiró en un zafacón. Yo honraría a mi mamá igualito. ¿Por qué razón? Porque ella duró 9 meses conmigo en la barriga. Y si no dura 9 meses conmigo en la barriga, yo no existiera. Entonces, bendito sea el Señor, nosotros tenemos una responsabilidad con la familia, con los padres. La Biblia dice honrar padre y madre. Si tú no eres capaz de honrar a tu papá y a tu mamá, yo no creo en ti, porque menos me va a honrar a mí. Si tú no eres capaz de reencontrarte con la familia, compartir con la familia, querer la familia, ya el tipo de video familiar ni siquiera se hace y se suben. Ahora lo que se suben son gente dándose golpes, esos son los videos que se hacen virales. Las redes sociales están llenas de violencia, está llena de maldición, está llena de gente maldiciéndose uno con otro, está llena de pugna, está llena de contienda, está llena de ira, está llena de todas esas cosas que contaminan la atmósfera y el medio ambiente. Y eso es lo que ha llegado a los oídos del Señor Jesús. En los tiempos de antes, la gente los domingos iba a la iglesia, sea la católica o la otra, pero cuando regresaba de la iglesia, se quedaban en su casa compartiendo en familia. Ya no, ya la gente ni siquiera comparte, la gente no valora la familia. Entonces, porque ahora tenemos un espíritu de contradicción que está permeando todos los hogares en el mundo. Esto, lógicamente, ha ocasionado que el Señor Jesús llegue a sus oídos, como llegó lo de Sodoma y Gomorra, que el clamor contra Sodoma, decía la palabra, el clamor contra Sodoma ha llegado a mis oídos. Y entonces el clamor contra el mundo está llegando donde Dios. Porque si nosotros no somos más malos que Sodoma, entonces Sodoma era lo último. Vamos a hablar hoy de la venida de Cristo. Es importante que hablemos siempre de la venida de Cristo. De cada 2 o 3 prédicas, una debe de ser la venida de Cristo. Y vamos a hablar fundamentalmente de cómo Cristo le dijo a sus discípulos cómo iba a ser su venida. Entonces aquí vamos a hablar en Mateo 24. El que en su casa tenga una Biblia, que la busque en Mateo 24 y que se vaya conmigo para que leamos juntos. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, Jesús sale del templo. Dice cuando Jesús salió del templo. O sea, Jesús salió del templo porque Jesús era Galileo. Jesús no vivía en Jerusalén. El templo de Jerusalén estaba en Judá, en Jerusalén. Así se llama el templo de Jerusalén. Pero Jesús era de un campo, Jesús era Galileo, era un campesino. Como él era un campesino, pero un campesino que Dios usaba y que había sobresalido por encima de todos los hombres de la tierra, y que él era usado por Dios para hacer milagros y para hacer grandes prodigios. Bueno, pues tenía discípulos y tenía gente que lo amaba y que también lo buscaba por la grande proeza que él hacía. Multiplicaba los panes, sanaba enfermos y tenía seguidores, porque todo el que hace lo que hacía Jesús tenía seguidores, uno detrás de los panes y los peces y otro detrás del hombre milagroso, como todavía hay gente que andan detrás del hombre milagroso.
Bueno, él salió del templo normal, como sale cualquiera, y sus discípulos se le acercan para decirle: Señor, tú eres Galileo, ven para mostrarte el templo. Y entonces dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio. Mira qué grande, qué monstruosidad, mira qué construcción, mira qué monumento. Qué monumento le dicen sus discípulos al Señor. Y cuando Jesús mira todo el monumento y se llena de pena. ¿Por qué? Porque los judíos eran idólatras. Para los judíos el templo era la salvación. Para los judíos el que no entraba al templo estaba perdido. Los judíos tenían el templo como la única fuente de salvación en la vida. Por eso es que ellos se lo enseñan a Jesús. Por eso le dicen sus discípulos a Jesús: mira, Señor, lo que es que nos salva a nosotros. Mira el templo. Entonces Jesús, bien apenado, lleno de pena, Jesús le dice lo siguiente. Dice, respondiendo a Jesús les dijo: ¿veis todo esto? Y le dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. ¡Ay, santo! Los discípulos quieren enseñarle la grandeza del templo. Pero Jesús, indignado porque Él es el templo, porque Él es que salva, porque Él es que va a entregar su vida con nosotros, le dice: olvídense de eso, porque eso no quedará ni una solo peñón parado. Fíjense en mí, porque ustedes tienen andando con ustedes el que lo va a salvar. Ustedes tienen al verdadero templo. Ustedes tienen a quien va a dar su vida por ustedes. Y ustedes a ese que va a dar su vida por ustedes le están enseñando un grupo de piedra. En este momento Jesús hace una profecía que se cumpliría en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito vino con los ejércitos del Imperio Romano y se destruyó todos los edificios del templo. Quizás Jesús nunca iba a dar esta profecía, pero ellos lo indignaron, ellos lo cuquearon, como dice. ¿Por qué? Porque tenían el templo por encima del Salvador, porque tenían las piedras por encima del que murió por ellos en la cruz, porque tenían todas esas banalidades de los templos, porque creemos que el templo salva, y el templo es el verdadero templo, es el con el que tú andas. El verdadero templo que tú tienes que cuidar eres tú, es tu forma. Es que si tú no tienes un modo de vida que complazca al Señor, tú no vas a tener salvación por más templo que tú visites. ¿Qué importan esos templos?, le decía el Señor. De verdad te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado, le dice el Señor Jesús. Esto es algo muy grave, porque así aparecen muchos idólatras. Entonces dice: señales antes del fin, estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice: ustedes están viendo todas esas cosas que ustedes le llaman templo, y claro, eso fue mandado a hacer. Lo primero que se hizo fue el Arca de la Alianza. El primer templo que lo fabricó Salomón, lo mandó a hacer Jehová para que se le adorara. Pero era para que se le adorara, no era para que tuvieran el templo como su salvador. Ellos tenían el templo como su única salvación. Lo idolatraban tanto que decían: si no entro al templo no me salvo. Cuando no es lo que te salva, cuando la intimidad con Jesús es lo que te lleva a la salvación. Ellos decían: la intimidad con el templo. Porque dejaban de ir a donde Jesús para ir al templo, andando Jesús en la tierra. ¡Ay, santo! Ellos dejaban de ir a un lugar donde estaba Jesús y preferían ir al templo. Si sobraba espacio, iban donde Jesús, por la idolatría. Por eso van a perecer mucho. Estando él sentado, porque después que los discípulos reciben esa mala noticia, porque ya ese templo había sido destruido por los ejércitos del rey Nabucodonosor de Babilonia. Ya había sido destruido en el año 587 antes de Cristo. El primer templo que construyó Salomón ya había sido destruido. Y entonces los discípulos aquí dijeron: bueno,
lo que significa que este también va a ser destruido. Y entonces, ¿y por qué Dios no protege nuestro templo? Bueno, porque los templos no son Dios, porque Dios es el que andaba con ustedes. Entonces, los discípulos se sientan con él y les dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Sentado en el monte de los olivos. Y sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Escuchen esta palabra. Jesús advierte que vendrán muchos en su nombre, o sea, diciendo: yo soy Jesús. Y a muchos engañarán. ¿Qué significa? Que quizás hayan templos llenos de Jesucristo por ahí, diciendo: yo soy el Salvador, diciendo: sí, es con Jesús, pero tienen que ser conmigo. Sí, Jesús es que salva, pero tienen que venir a este templo. Sí, Jesús esto, pero esta casa, porque ponemos la casa como una casa de salvación, y lo único que salva, y en el único que nosotros estamos completos, se llama Jesús de Nazaret. Los templos no salvan. Tú puedes tener un templo, hacerlo hasta en cualquier cobija, y es el que tú estás predicando el que va a salvar a esa gente. Dice: porque vendrán muchos. Dice: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Vemos que hay gente ya planificando viajes a Marte. Ya vemos que hay personas, ahí está Elon Musk, diciendo que va a colonizar a Marte. Y advirtió ese señor, yo no estoy diciendo que él es el anticristo, pero no tengo que acusar a nadie. Lo que sí es que él advirtió que en la colonización de Marte habrán muchas víctimas, que van a perecer mucha gente. Entonces este es un falso Cristo. ¿Por qué? Porque mientras Cristo propone el cielo, pero lo propuso sin ningún tipo de sacrificio, solamente yo vengo y me lo busco y lo arrebato y me lo llevo para el cielo. Él dice: no, cuando antes, rumbo al cielo, van a aparecer muchos, para que ustedes vean la falsedad de todos los hombres que van a aparecer, porque aquí hay muchos. Y no estoy diciendo que él es un hombre próspero, que está prosperando el mundo, no digo que él es el anticristo, sino que ocupan el lugar de Jesucristo. Porque ¿qué es lo que están prometiendo? Están prometiendo tierra, ¿dónde? Están prometiendo tierra en Marte. ¿Qué es lo que es Marte? Eso es el cielo. Lo mismo que prometió Jesús. Dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Y mirad que no os turbéis, porque es necesidad que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Dice: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes partes del mundo. ¿Qué es lo que habrá? Peste, hambre y terremoto. ¿Qué es el coronavirus? Es una peste. Si en pleno siglo XXI se apareció un virus mundial que afectó a toda la humanidad y que todos tenemos que andar con tapaboca, entonces se está cumpliendo la profecía que decía el Señor Jesús. Y habrá peste, hambre y terremoto. ¿Existen los terremotos? ¿Existe el hambre? ¿Existen las descripciones que Jesús está dando sobre las señales de la venida de Cristo? Peste, hambre, terremoto. ¿Existe? Se lo dejo en sus manos. Averigüen ustedes. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Guerra y rumores de guerra. Siempre usted escucha los rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Dice: es necesario que todo esto acontezca. A veces nos turbamos. No, tenemos que orar, tenemos que reprender la pandemia, tenemos que reprender esto, el mundo, tenemos que... Amados, si usted de verdad cree en Jesucristo, él, no yo, dijo que es necesario. Porque si todo esto no sucede, ¿qué va a pasar? La gente no se va a arrepentir. Si con toda esta pandemia que están sucediendo, que todo el mundo anda con un tapaboca, que ya nadie confía en nadie,
porque todo el mundo se odia en este mundo, que los hijos se están levantando contra los padres contra la madre, si aún así no se arrepienten, ¿tú te imaginas? Entonces el Señor Jesús está enviando señales, está enviando catástrofe. ¿Para qué? Para cuando Él venga a encontrar un pueblo que sea digno de ser llevado con Él al reino de los cielos. Si Él sí aparece de repente, ¡tao!, se quedan todos, porque todos están en el limbo. Si es como dicen, que ¡Jehová! No, así no. Entonces los terremotos, la peste, la guerra y todas las cosas más que vienen, los demonios que van a venir, el gobierno mundial, el sello de la bestia, el anticristo, todas esas cosas tienen que suceder antes de que Cristo venga, como dice Pablo, que no se dejen engañar, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado. No me lo estoy inventando yo. El apóstol Pablo dice: no se turben ni se dejen engañar, ni crean carta como que la envío yo, porque el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? El día de que Él viene para levantar a su pueblo. Dice: el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, mis amados hermanos, sigue aquí, dice: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes partes del mundo, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Oye, ¿con quién es que Él está hablando aquí? Él está hablando con sus discípulos. Él no está hablando con unos israelitas de que están por allí. No. Él salió con sus discípulos y se sentó con ellos en el monte de los olivos, porque se quieren hacer mucha falsa doctrina. Él está hablando con sus discípulos. Dice que se lo matará. Miren, dice textualmente: y todo será principio de... Entonces se entregarán ¿a qué? A tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Qué significa eso? Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. En los últimos tiempos, la gente va a odiarte cuando tú prediques a Cristo. Pendiente, porque que se está predicando un evangelio que la gente cree que todo es color de rosa y todo el mundo evangélico aquí, porque estamos que todo el mundo es cristiano. Hay países donde te persiguen y te matan. Dice: seré aborrecido por causa de mi nombre. Dice: y todo será principio de dolor. Entonces se entregará a tribulación y os matarán por otro, y seréis aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Dice: muchos tropezarán y se entregarán uno a otro. O sea, lo mismo. Escuche bien, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que los mismos cristianos se van a chivatear. La persecución va a ser tan grande y la traición va a ser tan descabellada, que no solamente que van a negar al Señor, sino que van a chivatear los otros cristianos. Él está allí, bueno, yo no voy a decir iglesia. El pastor, no, yo no quiero ser, oye, yo no estoy en eso. ¿Por qué? Porque el anticristo va a gobernar y Él es Dios. Y Él no quiere dice que cambiará los tiempos y las leyes. Va a cambiar el antes y el después de Cristo. Él lo hace Él, primero Él y después Él. Dice que contra todo Dios se engrandecerá, y del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, porque quizás no va a ser ni humano o será homosexual, no sé. Entonces va a ser una persona o un sistema despiadado que va a perseguirte donde tú te metas. Y si tú no te mantienes firme, va a terminar entregando a tus compañeros. Por eso es que hay que orar, por eso es que hay que ayunar, por eso es que hay que mantenerse en intimidad con Dios, por eso es que hay que cubrirse con la armadura del Señor para poder resistir los días malos que nos esperan. Quisiera predicarle el amor, todo bien, oremos a Dios hasta que Él venga, que todo va a estar bien. No, ¿por qué no lo dice aquí? Ahora, si ustedes quieren que yo voto la Biblia, sí, yo la voto y le predico el evangelio mío, donde todo va a estar bien. Le estoy leyendo lo que dice la Biblia. Dice
y todo será principio de dolor, entonces se entregarán a tribulación. Ok. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, se van a tener odios, se van a tener odio. Ese siervo, yo no quiero saber de él, que no venga a mi casa, que van a creer que yo soy cristiano, te van a odiar. Si tú, en el momento que tú te mantengas firme con el Señor, hay gente que va a decir: yo no quiero que ese hombre pase por mi casa, no quiero que me predique al Cristo ese, no quiero problemas. Recordemos que en el tiempo de Trujillo, la gente que eran enemigos de Trujillo lo perseguían y nadie quería que lo visite. Si tú eres enemigo de Trujillo y tú ibas y visitabas la casa de alguien, el vecino decía, el señor decía, un pariente decía: ¿y cómo te dejaron que ese hombre viniera aquí? Ustedes están locos, se están buscando un problema. Y los calieses que andan por aquí, que vayan y sepan que ese hombre entró a mi casa. Bueno, por el anticristo, ¿qué usted cree? ¿Que va a ser más bueno que Trujillo? Trujillo es una versión Santa Teresa de Calcuta de lo que es el anticristo. El anticristo va a ser despiadado, no tendrá misericordia con nadie. Pero va a ser bueno al principio para que la gente... Eso es antes de que él manifieste y se le revele a Dios. Y se sentará en el trono de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, y muchos tropezarán entonces, se entregarán a unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y a muchos engañarán. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Usted está escuchando algo? ¿Le suena algo de lo que está sucediendo ahora en el mundo? Que la maldad está multiplicada. Cuando yo estaba chiquito, habían dos niños peleando. ¿Y sabe qué pasaba? Lo desapartaban de una vez y lo llevaban donde su papá y recibían cada uno una pela. Ahora hay dos niños peleando por ahí. Lo que hace la gente que lo graban y lo suben a las redes sociales. Cuando aparecen dos mujeres matándose por un hombre, todo el mundo le enchincha, nadie la desaparta y la graban porque de eso le sacan dinero. Eso se llama la multiplicación de la maldad. El mundo se metalizó, el mundo está lleno de odio. Es por eso que va a tener que venir la intervención divina. Porque si no viene la intervención divina, todos vamos a perecer. Porque el odio nos va a consumir el uno con el otro. La maldad nos va a consumir, la maldad consume. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Al que persevere de qué? Que con todas las persecuciones que van a venir en el mundo, en contra de los que no adoren al diablo, en contra de los que no adoren al anticristo, en contra de los que no adoren la bestia, en contra de los que no se unan a la maldad, en contra de los que no se unan a la persecución de los enemigos del que va a gobernar el mundo, que va a ser el mismo diablo, y que usted no resista a eso y que usted diga, bueno, hay una parte de la Biblia que tiene que estar ahí que dice que huyan a los montes. Yo le dije a mi mamá que iba a comprar una casa en el campo y me dijo, no en el campo, en los montes. En un campo es donde hay mucha casa. Los montes donde hay dos casas y ninguna casa más. El que persevere hasta el final, ese será salvo. O sea, que hay muchos que se van a desviar por la mitad, se van a asustar, no van a querer poner en riesgo a sus hijos. No van a querer poner en riesgo su familia, no van a querer poner en riesgo su mamá, su papá, porque van a amar a la familia que la salvación. La familia es sagrada y tenemos que amarla. Pero en el tiempo en que el Satanás va a gobernar la tierra, te va a atacar por donde más te duele. Tienes que estar preparado para resistir al diablo. La Biblia dice, resistí al diablo y él huirá de ti. Bendito sea el Señor. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Y será predicado este evangelio en todo del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, o sea, vendrá el Señor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, aquí, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel,
La abominación desoladora es un hombre blasfemo, un hombre mentiroso, un hombre anticristo, un hombre anti Dios, que se sienta en los lugares privilegiados de Dios y que va a ocupar esos templos. No van a desaparecer, no van a ser destruidos. Esos templos van a ser usados para adorar al diablo. Toda esa iglesia que ustedes ven por ahí, por eso no adoren iglesia. Métanse en el Señor, concéntrense en Jesucristo. La Biblia dice: puesto los ojos en mí, el autor y consumador de la fe. Si confía en iglesia, va a perecer, porque esos templos van a ser usados por el diablo para que se le adore. Esos templos con muchos pastores y muchos fieles, iglesia completa, se van a pasar a adorar al diablo. Porque el hombre es temeroso cuando ve la verdad. Cuando ve la verdad se le vuelve. No todo el mundo se mantiene firme. Y aquí dice: el que persevere, no el que flaquee. Van a haber pastores llenos de iglesia que van a ser elegidos para adorar al demonio. Van a haber pastores grandes con miles de gente adentro, que se va a llamar gente por gente y persona por persona. Se van a buscar y dile a ellos que se metan en su templo y que me adoren a mí. Va a decir Satanás. Porque es que mucha gente no sabe que eso es lo que viene. Yo soy su Dios. Él se sentará en el trono de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice. Y hay que adorarlo a él. Obligado. Y la gente va a adorarlo. Dice: y será predicado este evangelio, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de lo que habló el profeta, el que lee que entienda, dice el Señor. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, de manera literal. Esto lo vamos a traducir. ¿Qué significa Judea? Judea en Jerusalén era la ciudad. Judea era la ciudad. Monte era monte, o sea, los campos. Mi mamá me dijo el otro día que yo le dije: no, hay que comprar una tierra en el campo. Me dice: no en el campo, porque no te dice que huya por el campo, te dice que huya a los montes. Campo es unos campos donde hay muchas casas, que es un campo donde hay casas. Monte donde solamente hay 4 casas. Porque si tú vives en un campo, ahí va a gobernar el anticristo. Y esos campesinos te van a chivatear y te van a ir a buscar y te van a poder adorar al diablo y a ponerte el sello de la bestia y hacer todo lo que tú tienes que hacer en contra del Señor. Y si al que niegue, y va a tener que negar al Señor. Y es ahí el momento donde la Biblia dice: el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Porque en el gobierno del demonio es donde te van a obligar a negar a Cristo. Para que estemos claros. Porque hay mucha gente que no conoce estos versículos. ¿Quién tiene que negar a Cristo ahora? ¿Y por qué no? Yo no tengo que negar a Cristo. ¡Viva Cristo! ¡Viva Jesús! Ahora va a haber un momento en el que si tú dices viva Cristo, viva Jesús, te van a mochar la cabeza. Entonces ese es el momento en que tú lo vas a negar. Y ahí es donde el Señor te dice: si tú me niegas delante de los hombres, yo te niego delante de mi Padre. Porque hay una crueldad en contra de los que no permanezcan firmes delante del Señor. Tienes que mantenerte firme. Si tú dices que eres de Él, si dices que eres de Él, debes andar como Él anduvo, firme. No vinieron los fariseos y lo acusaron de todo y lo crucificaron. ¿Por qué? Porque Él se negó a adorar a Satanás. Porque los fariseos querían que el hombre que hacía milagros se postrara delante del templo y delante de ellos. Y Él dijo: no, Señor, ustedes tienen que rendirle culto al Señor, no yo. Entonces el que esté en Judea, huyan a los montes. Y el que esté en la azotea, no descienda para tomar agua, como la mujer de Lot. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar capa. Más hay de la que estén encinta. En este tiempo, mis amados hermanos, las mujeres están viendo que la gente anda con tapabocas. Y andan mujeres saliendo preñadas a mansalva. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo dice, que en los últimos tiempos serán como Noé, que la gente se casaba y se daba en casamiento, las mujeres pariendo. Y la Biblia dice: ay de la que estén encinta, porque cómo tú vas a sostener tu hijo con lo que viene, con la catástrofe que vienen para la humanidad. Y no va a poder huir porque va a haber que correr. Porque viene hambre, vienen muchas cosas malas, vienen la catástrofe peor.
Todo lo que están presentando en la película, de toda esa película que hay de que destrucciones de ciudades, va a ser peor que eso. Ni semejante a lo que ustedes ven ahí. Va a ser más doloroso que eso, porque para que tú niegues al Señor. Porque van a ser tiempos firmes de dolores. Porque va a ser previo a la venida de Cristo. Premio a la gloria del mundo. Entonces Cristo no va a venir si no hay una fuerte persecución en contra de su pueblo. Recordemos lo que sucedió cuando se iba a restaurar el pueblo de Israel ahora el 14 de mayo de 1948. Hubo una persecución tan cruel en contra de los judíos que aquí mismo en Santo Domingo hay una comunidad judía que hubo que darle albergue en Sosúa. Y esa gente lo andaban buscando para matarlo a todos. Hitler mató 6 millones de judíos. Cuando tú vas a ser restaurado, viene persecución en tu contra. Antes de que los judíos sean posicionados en su tierra, vino Hitler y lo mató todo el que quiso. Entonces, para que usted esté claro, esos son los dolores de parto. Antes de que el niño nazca, se produce el dolor más fuerte de todo. Un poquito antes de que el niño nazca es el dolor. Cuando la mujer hace ¡pah! Que pare, entonces viene el alivio y entonces viene la gloria, porque nació el que tenía que nacer. Dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de la nación, entonces vendrá el fin. Entonces el que esté en Judá collado al monte, el que esté en la azotea no descienda, y el que esté en el campo no vuelva. Ay de las mujeres que estén encintas y de las que recién críen en aquellos días. Es que yo no me estoy inventando eso, amado. Usted dice, ¿pero qué este tipo está metiendo tanto miedo? No. Es que yo lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia. ¿Qué yo predico? Por eso que yo no predico en iglesia. Por eso yo prefería hacer de iglesia de mi casa y hacerlo por aquí. Porque esto no te lo permiten que lo predique en la iglesia. Si tú lo predicas, el pastor se agarra porque muchos pastores, vamos a estar claros, no quieren que a sus fieles se les metan miedo. Porque esa es la iglesia que tenemos en los últimos tiempos. Una iglesia apóstata, una iglesia idólatra y una iglesia que tiene que revisarse entera. Tiene que volver a Cristo, la iglesia entera. Desde el pastor hasta los sugieres y todo el mundo. Porque si no, todos se van a perder con todo y pastor y templo adentro. No le va a valer que no beban romo, que no busquen mujeres. Igualitos se van a perder que los borrachones. Dejen ese falso evangelio y fájense a hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hay de las que estén encinta y de las que crían aquello. Orad pues que vuestra ida no sea en invierno ni en día de reposo. Ay, santo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha visto desde el principio del mundo, ni la habrá. Esto es terrible lo que el Señor está diciendo aquí. Esto es el Señor sentado con ellos en el monte de los olivos. Esto es un diálogo entre Jesús y sus discípulos, no un diálogo que yo me estoy inventando porque pareciera algo. Señores, esto parece una película de ciencia ficción. Parece algo como que nunca va a suceder y que alguien lo escribió. No parece que esté en la Biblia, está en la Biblia. Dice, hay de lo que creen, dice, porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha visto desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, que el diluvio no fue como lo que viene. Bueno, es tan fuerte lo que viene que el Señor va a prohibir la muerte, para que usted esté claro. Que la gente va a buscar la muerte. Dice Apocalipsis capítulo 9. Y no se matará. La muerte se parará de esperar. ¿Sabe por qué? Va a ser tan terrible. Es que tengo que decirlo. Es que yo no quisiera decirlo, amado. Es que yo no quisiera decirlo, pero tengo que decirlo porque lo dice la Biblia. ¿Qué hago? Como me dijo un pastor una vez, a mí no me gusta que prediquen sobre el Apocalipsis en mi iglesia. Entonces, ¿qué? ¿Le oigo a él o le escucho a Dios? Que me dice, predícale la palabra, porque estamos en estos tiempos. Porque están descritos los tiempos que Jesús describió. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, desde el principio de los siglos, ni cuando Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que la gente buscará la muerte y no la hallará. ¿Sabe qué pasa? Si la muerte existe con lo que viene, con la persecución tan grande y con las cosas tan terribles que van a suceder, la gente comienza a matarse en manada, todo el mundo se mataría. Y entonces el Señor tiene que parar la muerte, para que la gente, dice que se van a tirar de edificio y la gente no podrá matarse, para que pueda resistir hasta el final. Y dice, y si aquellos días, Mateo 24:22,
Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, hasta los propios escogidos. O sea, Satanás va a tener una capacidad de algoritmo, de convencer a la gente de que Él es, porque va a decir que Él es Jesucristo. Y la gente se lo va a creer. Mucha gente que no cree en Cristo, en ese Cristo van a creer. Dice, así que, si os dijere, mirad, está aquí, no lo creáis. Porque, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces, para nosotros concluir, mis amados hermanos, vamos a ver la venida de Cristo. Y entonces el Señor dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después que pase todo, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas de los cielos caerán, y la potencia de los cielos se conmoverán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán toda la tribu de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos desde un extremo a otro del cielo. ¿A quién va a juntar? A lo que Él escogió. Si usted ha sido escogido, ya usted está diseñado para ser llevado con Cristo. Así solamente tiene que resistir. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Dice que por causa de sus escogidos los días serán acortados. Te tengo una buena noticia con toda esta tragedia que hemos contado. La Biblia dice que los hijos de Dios y los escogidos tendrán un sello. No existe el sello de la bestia, existe la marca. Lo que existe es un sello de Dios. La Biblia habla del sello de Dios. El Apocalipsis capítulo 7 de los 144.000 sellados que se constituyen en multitudes del mundo que serán escogidos por Dios y que serán sellados por Dios. ¿Cómo va a ser el sello? El sello, ¿sabe lo que es el sello? El sello de Dios, ya tú lo tienes, mis amados hermanos, el mismo día que te convertiste. El sello de Dios es el Espíritu Santo que te va a guiar a toda verdad. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios contigo, tiene el sello. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a dar fortaleza y te va a dar fuerza para que tú no mires al diablo, para que no escuche lo malo, para que resista en estos días tan perturbados. Porque va a llegar el Señor y te va a llevar y va a haber una gran gloria con ese pueblo que va a resistir y va a perseverar hasta el final. Mientras tanto, muchos de lo que ustedes ven predicando, haciendo y deshaciendo, son los primeros que van a entregar a los otros y van a entregar al Señor. Por eso, velar, ayunar y cubrirte de toda armadura del Señor. Para resistir a estos tiempos hace falta mucha oración, muchos ayunos, mucho silicio y mucha vigilia. Si tú de verdad crees que esto va a suceder, comienza desde ahora a meterte en intimidad con Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos diste una palabra, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos fuerza para resistir estos días tan turbulentos. Te pedimos fuerza. Y la Biblia dice que Dios le da las mejores batallas o las peores batallas a sus mejores guerreros. Y a nosotros nos tocó vivir esta época atormentosa, época peor que la que vivió Moisés, época peor que la que vivió Elías, época peor que la que vivió David. Toda esa persecución que recibieron todos esos hombres de la Biblia, esos juguetes para lo que viene ahora. Pero Dios nos eligió a nosotros. Amén. Así que orar, ayunar y vigilar para que el día del Señor no os sorprenda. Porque si está listo,
a lo que vas a sorprender el Señor va a ser a lo que no estén preparados. Bendiciones. Quiero decir algo, Bueno, siéntase ahí, mami, entonces. Bueno, siéntense otra vez, mis hijos. Sí. Siéntense. Hermano, yo quiero decirle, hablar un poquito de la muerte. La muerte, hermano, consiste en la separación del alma y del cuerpo y en el abandono absoluto de la cosa de este mundo. Consideren, hermano, que vuestra alma debe necesariamente separarse de vuestro cuerpo. Pero no sabemos cuándo puede sucedernos esa separación. No sabemos si la muerte nos sorprenda en las casas, en las calles o en cualquier sitio. La rotura de una vena, un catarro, una fiebre, son sufrimientos para quitarte la vida. Y esto puede sucederte en un año, en un mes, en una semana y quizá mientras estamos aquí meditando esta palabra. ¿Cuántos se han acostado por la noche sanos y han sido encontrados muertos al día siguiente? Otro atacado de apoplejía y murieron de improviso. Desgraciado de ti, hermanos, si tú no estás preparado, porque el que no está dispuesto a morir bien hoy corre gran riesgo de morir mal. Aunque la muerte no te sea conocida, no puedes dudar. No te sorprenda una muerte repentina. Sin embargo, la última hora de tu vida debe llegar. Y en esa hora, asistido con un pastor rodeado de sus familiares, o un sacerdote con el crucifijo en un lado y el cirio encendido en el otro, te encontrará en la puerta de la eternidad. Tu cabeza dolorida no encontrará reposo. Tus ojos no tardarán en oscurecerse. Tu frente ardiendo por el calor de la fiebre. Todo será colocado delante de ti en el momento en que se abrirá para ti el momento de la eternidad. Si de aquel momento depende de ti, será tu suerte o tu mala suerte, el de ser siempre feliz o desgraciado para siempre, gozar con los ángeles en el cielo o arder con los condenados en el infierno. Teme mucho por tu alma, hermano, y piensa que una vida santa es una buena muerte y una vida mala es una muerte mala. Prepara tu alma, hermano, porque no sabemos la hora que nos vamos. La muerte, hermano, le tenemos tanto miedo nosotros que decimos, él va a sorprender la muerte aquí, allí y aquí. Hermano, nosotros andamos con la muerte arriba. Cuando el Padre hizo el primer hombre, que fue Adán, lo primero que hizo fue la muerte. Porque hizo un cuerpo de barro, de la tierra. Ese cuerpo estaba hecho para Adán, pero estaba muerto. Estaba muerto porque no tenía vida. Donde quiera que lo podía alargar, no tenía vida. Pero cuando Dios hizo y le infundió un soplo de vida, le asopló sobre su nariz y le dio vida a la muerte que tenía ese cuerpo. Él le dio vida. Así que nosotros andamos con la muerte arriba. Esa muerte, el día que el Señor nos pida, nos quiere llevar,
La muerte se queda con nosotros, en la tierra, como lo hizo Adán. Ahí está el cuerpo sin vida, porque él ya llevó la vida, ya se esforzó. Al salir el alma de vuestro cuerpo, ya quedó el cuerpo muerto. Así es que esa muerte quedó ahí. Pero esa muerte la cargaba tú para allá, donde quiera que tú vas. La muerte es vuestra hermana y no le debemos de temer, sino prepararnos para la hora cuando llegue. Está, hermano, la palabra de Dios. Que Dios me le bendiga. Amén.